Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Les habla su amigo Pablo Campos y en esta ocasión les voy a platicar qué es lo primero que necesitan creer para eliminar las crisis de ansiedad y los ataques de pánico. Todo lo que les voy a exponer aplica cuando la ansiedad y o los ataques de pánico que una persona padece no son causados por alguna enfermedad como cardiopatías, problemas de tiroides, esquizofrenia, lesiones cerebrales causadas por un accidente, entre otras. Veamos, cuando una persona entra en una crisis de ansiedad o ataque de pánico y comienza a experimentar los comunes o típicas palpitaciones, temblores, mareos, visión borrosa, sensación de desmayo, sudoraciones, y lo que creo que es la peor de todas es la sensación de falta de aire. Y de ahí, bueno, vienen los pensamientos de que me voy a morir o que me voy a volver loco, voy a perder el control y demás síntomas físicos y síntomas de pensamientos negativos, nefastos, fatalistas que comúnmente acompañan a estos estados de crisis, ataques de pánico. La verdad es que por más intensos, por más fuertes, por más agobiantes que pudieran ser todos estos síntomas físicos y pensamientos nefastos, a la persona no le va a pasar absolutamente nada. Es decir, no se va a morir, no va a volverse loco, no está pasando por una situación de peligro. ¿Por qué? Porque estos estados y todas las sensaciones que le acompañan son totalmente inofensivas. Así como lo escuchan, son totalmente inofensivas. Y es la parte que más les cuesta creer a las personas que pasan por estas situaciones. ¿Por qué? Porque estas sensaciones obviamente son reales para ellos, son reales, los están sintiendo en carne propia y son muy agobiantes. Pero si, como te comentaba al principio, ya te has hecho estudios de tiroides, de cardiopatías, de lesiones cerebrales, no sé, de sangre, pero en todos los estudios ha salido bien, ha salido sano, entonces teóricamente no tendrías por qué preocuparte, no tendrías por qué pasar por estas situaciones tan agobiantes. Para hacerme entender, imaginemos que en nuestra cabeza tenemos dos entidades, dos partes, por así decirlo, una que es la parte consciente, la parte de la razón, y otra parte que es inconsciente, y que estas dos partes no se comunican bien entre sí. Entonces, cuando una persona está viviendo estos estados de ansiedad o de ataques de pánico, es porque la parte inconsciente cree que la persona está ante un peligro o alguna amenaza inminente, ya sea imaginaria o en la vida real, pero bueno, en el caso es imaginaria, porque las personas que pasan por esto después platican, bueno, yo veía que pues no había ningún peligro, ninguna amenaza, pero sentía a la vez esa sensación de pánico, de querer huir del lugar, de irme a resguardar, de irme a mi casa, porque la parte inconsciente es más poderosa que la parte razonable, ¿sí? La parte inconsciente siempre, ya sea al instante o en el corto, mediano o largo plazo, se va a imponer. Siempre la parte inconsciente termina por imponerse. Y las sensaciones vienen porque esa parte inconsciente del cerebro, de nuestra mente o cerebro, cuando está pasando por esa amenaza imaginaria, cree que es real y entonces libera muchos químicos, cortisol, adrenalina, etcétera, etcétera, a nuestro cuerpo, al torrente sanguíneo. Y esto lo hace porque, como cree que está ante una amenaza, ante un peligro, es para que nos pongamos tensos, ya sea para huir o para luchar, para correr, para luchar, para defendernos.
Entonces estas sustancias son necesarias para el caso que así lo fuera, pero como es algo totalmente imaginario, pues todos esos químicos, sustancias que el mismo cerebro produce, se quedan en nosotros, no se utilizan. Y los síntomas de mareos, de temblores, de palpitaciones, de visión borrosa, de sensación de desmayo, de sudoraciones, etcétera, etcétera, son consecuencias de esos químicos. Y luego la parte razonable piensa, bueno, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo todos estos síntomas, y comienza a pensar que algo anda mal, que algo va a suceder. Sí, de ahí que viene el miedo a perder el control, el miedo a volverse loco, pues el peor, digamos, que es el miedo a morir, de que está a punto de pasarle lo peor. Estos estados no pueden mantenerse por mucho tiempo, o sea, este estado intenso de ansiedad y de pánico no puede mantenerse por mucho tiempo, porque el mismo cerebro es capaz de regularlo. Al cabo de unos minutos va disminuyendo la sensación, va normalizándose todo, porque no podemos estar continuamente por un tiempo muy prolongado con estos ataques de pánico. Y entonces la persona poco a poco se relaja y se normaliza paulatinamente. Y muchas personas expresan que quedan exhaustas cuando pasan por estos episodios. ¿Por qué? Por la misma tensión que genera esos estados. Una manera de solucionar esto es convencer a la parte inconsciente de que en realidad no está pasando nada amenazante en el exterior, nada que ponga en peligro la integridad de la persona. Y esto es posible hacerlo con programación neurolingüística. Hay otras maneras, otras metodologías, otras disciplinas que también ayudan y que son muy útiles, pero la que yo manejo es programación neurolingüística, que se ha demostrado ser muy efectiva para estos casos. ¿Por qué? Porque le habla al cerebro en su idioma y, por así decirlo, convence a esa parte inconsciente de que no hay por qué alarmarse, no hay por qué entrar en esos estados de pánico. Entonces, esta es la verdad que necesitas creer para comenzar a salir de esta situación de crisis, de ansiedad, de ataques de pánico. Esta es la verdad que primeramente necesitas tener claro y de alguna manera ir interiorizándola, de que no te va a pasar nada malo, a pesar de lo fuerte, a pesar de lo agobiante que pudieran ser todos los síntomas y todos esos pensamientos nefastos. Y bueno, amigos, hasta aquí mi participación. Reciban todos un cordial saludo y hasta la próxima.